Hemos venido hablando acerca de la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer, ¿ya? ¿Qué es la semilla de la mujer? Mucho se puede decir sobre el asunto, pero hay algunas cositas preparadas para el final. Bueno, ya sabemos que es un ser humano, ¿ya? Que no va a tener ningún tipo de contacto con la maldad. Todo lo contrario, su meta va a ser vencer a la maldad. Y hemos venido tratando de buscar a través de la Biblia si es que cuál es el ser humano que estamos buscando. No fue ni Caín, no fue Abel, no fue Adán, no fue Enoch, no fue Noé, ni los hijos de Noé. Chuta, de nuevo me falló la presentación, po. O sea, no me falló, espérame un poquito. Ya, ahora sí. Vamos a hablar entonces de una bendición sugerente. Bueno, resulta que entre Noé, si nosotros tomamos el capítulo 11 de Génesis, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Capítulo 11 de Génesis. O sea, el capítulo 9 viene Noé, pasa todo lo que pasa con ellos. Después nos empiezan a contar las genealogías, ¿ya? Hacen un pequeño stop en Babilonia, la Torre de Babel, en la planicie de Sinar. Y después, de largo de nuevo, se van hasta el capítulo 11, al final, donde aparece un nuevo ser humano, un señor llamado Abraham. Entonces nos encontramos con Abraham. ¿Y qué dice? ¿Quién es esta persona? Chuta, todo mal. Así, ya. Bueno, entonces, como decíamos, luego de Noé las generaciones avanzaron, encontramos la materialización de la rebelión del ser humano, ¿ya? O sea, partimos ya desde Adán con un ser humano que no estaba contento, Adán no estaba feliz de lo que hizo, de hecho se sintieron muy como mal ellos por lo que había pasado y se escondieron de Dios porque tenían vergüenza. Llegamos de ese punto de vista ya a la Torre de Babel, donde las personas dicen, queremos hacernos un nombre, ¿ya? Bueno, pasaron los años y llegamos a este pequeño extracto de la Biblia, donde le dicen a Abraham, vete de tu tierra, está en el capítulo 11 en todo caso, al final, y después, el asunto que Abraham era de Ur, ya, de los caldeos. Ur está en la región de Mesopotamia, cerca de ahí, la península, y bien lejos, la verdad, de Canaán y de Israel. Y Dios le habló a Abraham y le dijo lo siguiente: vete de tu tierra, vete de Ur, ¿ya? Vete de tus parientes, aléjate de ellos. Y vete de la casa de tu padre, ya estés bien grande. Y luego le dice, bueno, no era tan raro que vivieran con los padres en esa época. Eh, Generalmente vivían así como por familia, en una casa. Después, ¿qué pasa? Y le dice, vete a la tierra donde yo te voy a mostrar. Lo que es bien interesante porque nos encontramos entonces con el Dios de la creación, eh, que trata con los seres humanos y no hemos encontrado y que les da órdenes particularmente, órdenes que van a influir en el curso de toda la humanidad. Caso, por ejemplo, a Adán, eh, nos encontramos con Noé también, o sea, un trato, un trabajo que Dios quiere hacer con una persona, pero que va a influir en toda la humanidad. Y después nos encontramos con Abraham y le dice, haré de ti una nación grande. Ya se le está diciendo, mira, tú vienes de una familia pequeña, qué sé yo, pero voy a hacer un país gigante de ti, ¿ya? Y te bendeciré, y voy a hacer tu nombre grande, y tú serás una bendición también. Bendeciré a los que te maldigan, o sea, bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Esto es importante porque es como
una promesa de Dios a Abraham eh, condicionada, ¿ya? O sea, como que solamente afecta a las personas que tienen relación con Abraham según cómo ellos según cómo ellos se relacionen con él, ¿ya? Génesis, ¿no? Es Génesis 12 aquí. Y le pueden decir a... alguien puede decir, ¿por qué escogió a Abraham? Y la Biblia dice, pues, Dios quería hacerlo así, pues, ¿ya? Que es lo que vimos en Romanos 9. Y lo último que le dice, en ti y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es súper importante, o sea, otro ser humano que Dios habla y le dice, mira, anda donde yo te voy a decir, porque en ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. O sea, le está diciendo un trato con una persona que eventualmente va a tener eh, una consecuencia a nivel universal, a nivel mundial. ¿Abraham será Abraham? Entonces uno puede decir, mira, qué interesante, qué buena promesa. Y si uno podría preguntarse, ¿qué mayor bendición en este punto de la historia? O sea, los que venimos siguiendo la historia, obviamente la mejor bendición, podemos decir, no es erradicar la maldad, porque eso significó matar a casi todos los humanos y casi todos los animales. Y aún así la maldad siguió. Entonces, no es como resetear la tierra de esa manera. Po. ¿Qué mayor bendición sería? Y bueno, ya con el contexto, el lector ya pasó por la Torre de Babel y se dio cuenta de lo que quiere hacer la humanidad y cómo Dios esta vez no destruyó a la humanidad, sino que obviamente eh, inventó un montón de lenguajes diferentes para cada una de las familias y así se dividieron. Entonces uno dice, uy, qué difícil está la cosa, pero de repente nos encontramos con un ser humano y que la bendición que Dios le va a dar a este ser humano es que va a bendecir, o sea, la promesa que le da es que va a bendecir a todas las familias de la tierra. Y uno dice, o sea, el lector puede, que ya va entendiendo el contexto de la historia hasta este capítulo de Génesis, va a decir, bueno, qué mayor bendición que erradicar la maldad para siempre, para que así las familias de la tierra puedan vivir como realmente deberíamos vivir. Así que es como un poco sugerente respecto al plan de Dios que tiene de usar a un ser humano para destruir el mal, que es la semilla de la serpiente, y erradicarla para siempre. Es como que le está diciendo, tú eres la persona, Abraham, por la cual voy a bendecir a todas las personas. Y, o sea, esa bendición es más que obvio para el lector que viene de Génesis 1 a Génesis 12 y que ha entendido la temática, se va a dar cuenta de que qué mayor bendición que vencer y erradicar la influencia de la maldad desde la creación buena de Dios para que el ser humano pueda vivir como corresponde. Genial. Acuérdense que Abraham aquí ya, no tiene H todavía. Yo lo puse con H. Bueno, el asunto es que si seguimos leyendo la historia de Abraham, ya nos vamos a dar cuenta que su actuar no siempre es el más correcto. Hay algunas situaciones un poco particulares, más raras. Por ejemplo, cuando se encuentra con el faraón y le dice que no, le dice, mira, esposa mía, yo te amo mucho, eres demasiado hermosa, entonces no digamos que eres comitamos algunos puntos de nuestra relación y dejémosla solo como hermandad, ¿ya? Porque si no me van a matar. Eh, o sea, él estaba dispuesto a que, porque él no pensaba que hagamos esto porque Dios nos va a respaldar, no, él dijo, hagamos esto para que no nos maten. Él estaba dispuesto a que su esposa, o sea, que otro hombre se acostara con su esposa, eh, o que le pasara lo que pasara con su esposa, con tal de que no los mataran, eh, en su pasado por ahí. Obviamente él no mintió al decir que dijeran que era su hermana, porque era su media hermana, ¿ya? Eh, Uno puede decir hoy en día, pero ¿cómo se casó con su media hermana? O sea, en un contexto donde la población es súper reducida y vive en un lugar apartado de todos, no queda mucha opción, ¿ya? No más que eso, ¿verdad? Entonces, obviamente la cultura es distinta para ellos, no es como... Imagínense que eran dos personas en la Tierra, un hombre y una mujer, van a tener hijos, ¿y cómo va a avanzar entonces la familia después? La única manera de que avancen es que obviamente haya relaciones incestuosas, ¿no es cierto? Pero obviamente el contexto moral cambia en ese contexto, cambia ya en esa situación. El asunto es que el actuar de Abraham nos deja harto que desear, particularmente con el hijo y lo que pasa después con una de sus siervas. Entonces esto nos dice una cosa, obviamente Abraham no es el ser humano que esperamos, porque
Ha tenido algunas acciones un poco dudosas, ya no el mejor esposo ever, y tampoco el mejor papá de la historia, hasta el punto, hasta la historia que si uno va leyendo, o sea, si uno sigue la historia de Abraham. Pero sí hay una cosa que tenemos que tener claro, y es que Dios decidió usarlo para decirnos algo. Si bien no es Abraham la persona que está como a cargo del asunto, si bien no es Abraham el ser humano el que estamos esperando, sí es una pista de el real ser humano que vamos a esperar, ¿ya? O sea, nos está diciendo, ese ser humano va a venir de tu descendencia, ¿ya? A través de tus hijos, de tu simiente, ahora eh, vendrá el ser humano. Y es importante porque Dios le hace una promesa, dice que en tu simiente, le dice, serán benditas las familias de la tierra. Eh, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Y eso es importante porque cuando nosotros tomamos en consideración ese pasaje, eh, uno puede decir, estoy buscando el pasaje, es Génesis 22:18, o sea, 10 capítulos después, en tu simiente, Dios le dice a Abraham de nuevo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:18. O sea, la simiente de la mujer tiene una representación en particular y es como se refiere al ser humano que no tiene nada que ver con la maldad. Pero ahora tenemos otro contexto y es el contexto eh, literalmente como, ¿cómo se llama esto? Biológico. O sea, le está diciendo, de los hijos que tú tengas, va a salir, eh, va a salir el mecanismo, va a ser el mecanismo por el cual yo voy a bendecirlos a todos. Eh, y obviamente, como que Abraham dice, bueno, ¿qué será eso de que los va a bendecir a todos? No sabe muy bien qué será, pero los lectores vamos cachando ya, vamos agarrando la idea y sabemos por dónde va la cosa. O sea, no van a ser de otra nación, no van a ser de Lot, no van a ser de los primos de Abraham, no va a ser de los que se fueron para el norte, ni para el sur, no, va a ser, el ser humano va a nacer ahora de el país que va a originarse en el futuro por la descendencia y los hijos de Abraham. Y eso es súper importante porque es el mecanismo que Dios ha decidido usar para atraer el cumplimiento de su promesa de Génesis. Y eso nos deja con una pregunta. Si no es Abraham, entonces veamos cómo sigue la historia. Eh, bueno, esto no lo quiero mencionar así como al máximo, pero tiene que ver un poco con el hecho de que hay un patrón en los primeros capítulos en Génesis en particular respecto a que, de cierta forma, Dios va usando la bendición de Dios como que va recayendo en el segundo, como que el segundo es el bueno. Por ejemplo, en Génesis 1, en el sexto día Dios creó a los animales, a las bestias del campo, a las bestias que vuelan, etcétera, todos los animales que vuelan. Y después creó a los seres humanos, pero no fueron los primeros los que recibieron como la bendición, sino el segundo. ¿Ya? Lo mismo pasa después con Caín y Abel, por ejemplo. ¿Ya? Abel, que nació como lo segundo, fue el que recibió la bendición de Dios, y no Caín. No particularmente por algo arbitrario de Dios, pero fue así también. ¿Ya? O sea, el segundo y no el primero. Eso como que nos va diciendo que el segundo es como el bacán. El primero, y se dan cuenta que el primero aquí entre Caín y Abel, el primero, o sea, Caín era el más bestia, por decirlo de cierta forma, porque fue el que se entregó a la bestia, a ese animal, y terminó matando al otro. En Génesis 1 era la bestia, los animales, las bestias del campo, los primeros. Después Caín también era como el primero, el más bestia. Después nos encontramos con Ismael, que nace de los primeros, y la Biblia es interesante porque dice que él va a ser conocido eh, como, ¿cómo es que dice en español? Pero como como una mula del desierto, como uno de los burros del desierto. Entonces también como que eso pasa cuando se encuentra el ángel cuando echan a Agar, ¿verdad? O sea, nos encontramos con que Abraham tiene dos hijos, primero Ismael y luego Isaac, pero no es el primero el que tiene la bendición de Dios, sino el segundo. O sea,
de cierta forma el segundo el que va a ser usado. Y el primero también es comparado con una bestia que va a ser eh, eh, reconocido de esa manera. Entonces, es el segundo en este caso. Y eso como que va dejando un patrón súper importante. Y después nos encontramos, bueno, con Isaac entonces, después de esta tensa situación que hubo entre la familia y todo por el nacimiento del primer hijo. Si uno sigue la historia se da cuenta de que, para los que, yo creo que todos conocemos la historia porque todos pasamos por Génesis, vimos Génesis, entonces básicamente la promesa fue que vendrá y tendrá un hijo y en ese hijo van a ser benditas todas las naciones de la tierra, las familias de la tierra, y, y Sara no cree esa promesa, como que duda un poco, y le dice, ya acuéstate con Agar, con mi sierva principal, y que ella te levante descendencia. Y Abraham dice, pero esposa, pero hácelo. Y él dice, ah, bueno. Entonces nace Ismael, y después la esposa le dice, echa a esa mujer de aquí porque me saca pica. Y la echaron. Y se le apareció el ángel, y le dice, la mujer le dice, oh, bendito es mi ojo porque han visto a Dios. O sea, de hecho, dice, el, 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 el ángel que me ve, o el Dios que me ve, como le puso al pozo. Y ahí dice, bueno, que Ismael iba a ser comparado con, no sé si dice mula o burro, ¿cómo es que dice? Pero lo compara como un animal, de cierta forma. Y ahora, lo otro es que después de esa situación bien tensa, vuelve Ismael a la casa, lo reciben, y después de todo eso, Sara tiene un hijo, ¿ya? Ya está viejito, obviamente, y tiene un hijo. La historia de Isaac no es tan clara, ¿ya? Eh, pero hay una cosa muy importante respecto a Isaac, y es que, bueno, aparte de que tienen dos hijos, lo primero es que Isaac tampoco era el mejor papá de la historia y se puede notar porque tenía como un cariño mucho mayor como que realmente tenía una preferencia muy grande por Esaú, ¿ya? Y la Biblia sí lo pone. Isaac tenía una preferencia por Esaú y su mamá, o sea, su esposa, tenía Ajá, sí, pues. una preferencia por Jacob, ¿ya? Vamos a leer entonces lo que pasa al momento de nacer con los hijos de Isaac. O sea, ya obviamente nos damos cuenta que Abraham no era. Ya lo tenemos que, tampoco, la Biblia nos muestra que Isaac tampoco fue, porque no nos dice mucho de Isaac. Entonces teníamos que ver si va a ser alguno de los hijos. Y aparece, y la Biblia dice, y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos. Obviamente ellos no podían saber si habían dos personas hasta el momento de nacer. ¿Ya? Salió el primero, rojizo, todo velludo, como una pelliza, y lo llamaron Esaú, ¿ya? Y es divertido porque el primero sale como bien animalesco, po, Ujú. ¿ya? Colorín, lleno de pelo, así, ¿ya? Y después salió el segundo, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob, ¿ya? Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. O sea, nos pone dos, también tuvieron dos hijos de nuevo, uno era así como un animalito, bonito, y, y Jacob no, pues Jacob salió agarrando el talón. Pero aquí hay una cosa bien importante porque el vocabulario puede parecer no tan, para nosotros en español, tan impactante, o cuesta hacer la relación entre Jacob y la serpiente. Eh, el asunto es que la frase de agarrar el calcañar, porque lo que está haciendo Jacob es agarrar, dice el talón, pero es la misma palabra calcañar, ¿ya? Y en hebreo es la misma palabra. Y aparece solamente dos veces en Génesis. La primera, cuando la serpiente le va a dañar el calcañar al hijo a la semilla de la mujer, y ahora cuando Jacob le agarra el calcañar para arrebatar algo a su hermano. Y obviamente ese tipo de lenguaje no es al azar, ¿ya? Los escritores, Sobre todo porque fue el mismo Moisés que lo escribió. o sea, Moisés no escribió el Génesis, el que nosotros tenemos, ¿ya? Eh, imposible que haya sido, o sea, difícilmente la versión que tenemos nosotros es la que escribió Moisés. Pero es como el que recopiló todo, por decirlo, ¿no? Claro, en teoría se supone que él fue uno de los primeros que debió haber puesto por escrito un poco la historia, pero Mm. se le atribuye a él, pero la versión que tenemos nosotros como refinada y como editada, la edición final, así como de los expertos, viene por ahí por el año 600 antes de Cristo más o menos. Mm. Eh, el asunto es que
todas estas cosas son conexiones. Ya hemos visto la manera que tienen de escribir, que las palabras no son a propósito, o sea, no son sin querer, la manera, el orden en que presentan las cosas no son sin querer, y todo está como interconectado. Y la idea particular es la siguiente. Nosotros hemos venido buscando, nos hemos ido dando cuenta que el segundo siempre es como el Una elegido, promesa. el que estamos esperando, el que ha salido a campo. O sea, el ser humano, Abel, eh, y Isaac, y ahora obviamente le toca a Jacob. Pero lo más loco de todo es que si venimos siguiendo este hilo narrativo y la manera que ellos hacen conexiones como hipervínculo entre las palabras, nos vamos a dar cuenta de que si miramos las dos, en español no hace mucho sentido. Eso de eh, herir el talón y el otro que se está agarrando del talón, lo que quieren decir es que el primer hijo, por ejemplo, salió bestia y el segundo no es mejor que el primero, Ujú. ya porque tiene una actitud de la serpiente, ya de atacar el calcañar. Entonces la idea es como que se nos está perdiendo un poco la esperanza hasta este punto. Si bien tenemos la promesa de que en la simiente de Abraham sabemos que vendrá el hijo, o sea, vendrá el ser humano que va a salvar el mundo, con Ismael se pone medio raro porque también lo comparan con un animal salvaje. Isaac entonces tendría que ser, de Isaac sabemos poco y nada. Y después nos encontramos entonces con que viene Esaú y nace bien animalesco. Y el segundo no es mejor que él, es tan bestia como Esaú, porque hace lo mismo que hace la serpiente, agarra el talón. De hecho, Jacob significa, todos pueden decir, usurpador, ¿ya? Bueno, la idea es que los seres humanos han nacido de la descendencia de Abraham, no parecen, o sea, no parecen mejores que él, todo lo contrario, el segundo de los hijos, como el escogido, no es mejor que el primero, sino que acción se parece mucho más a la semilla de la serpiente que a la semilla de la mujer, ya que apenas nace, lo que va, o sea, en el nacimiento mismo de él lo que está haciendo es agarrar el calcañar, ya, en un intento de robar. Y la vida de él fue marcada por eso, por ese acto del nacimiento, hasta que logró hacerlo. Era un semillo de la serpiente desde ahí también. O sea, ni el primero ni el segundo, entonces ¿quién va a ser ahora si ya nos quedamos sin hijos? Po? Isaac no tuvo más hijos, entonces si la descendencia de Abraham va a ser por el cual va a venir el ser humano que va a salvar todo, a este momento estamos bien complicados porque los dos hijos, al menos aparentemente había una opción, pero ahora los dos son igual. Antes de seguir avanzando, A ver el chat. seguimos ¿Por qué no te entonces. aparece? Vamos a ver entonces, Esaú es literalmente descrito en este pasaje como, como, como medio bestia también, medio animalesco en su forma de ser, no tan pensante. Bueno, el hecho de que sea súper velludo, súper animalesco en ese sentido. El lenguaje que se usa también lo representa como una persona así. Cuando, ya habíamos comentado una vez, cuando él le pide comida a Jacob, le dice, dame ese atom, que dame ese rojo rojo. ¿Ya? O sea, ni siquiera sabía lo que era, así como dame ese rojo rojo. ¿Ya? Y la repetición obviamente es para enfatizar su incapacidad de comunicarse. Bueno, y los verbos que lo siguen después, que se agarra la comida, se sienta, se la traga y se para y se va, es como que le tiráis la comida y un animal, un perro viene y ¡guau! Y la agarra y se va, así como, ¿ya? Animalescos con ese por si acaso. Eh, y el asunto es que, bueno, Esaú tampoco era una persona que tenía muchos buenos principios, no estaba ni ahí con lo que los papás le decían prácticamente, y se acostaba con las mujeres que no nada que ver y después le hacía un poco de tristeza. Y lo otro interesante respecto a Jacob, no solo eso, sino que eh, Jacob, aunque era el segundo y aunque se dijo que estaría sobre el primero, no parece ser mejor que su hermano, que ya aparentemente parece ser que se entregó como a esa bestia interna por las cosas que hace. Y tampoco parece Jacob ser el candidato para vencer el mar, ya ni siquiera desde el nacimiento. Ahora, el asunto es que el nombre de él significa el que agarra el talón, ya eso significa. Y con el tiempo, esa frase o ese como refrán se tomó el significado de usurpador. O sea, a una persona que era usurpadora le decían, buena, el que agarra el talón, ¿ya? No me agarré el talón, era como decirle, no me usurpes.
¿ya? Cuidado que es el que agarra el talón, ¿ah? ¿Ya? Por eso que Jacob significa usurpador, pero no es porque Jacob en sí significa usurpador, sino que el término el que agarra el talón con el tiempo tomó de cierta forma ese significado, ¿ya? Eh, y de hecho es una conexión bien interesante el hecho de ser el que agarra la serpiente, o sea, ser el que agarra el talón, el usurpador, ya tiene una conexión interesante. Isra, Ah, Israel. ¿Y no habrá una... y... bueno, antes de llegar a eso, me gustaría comentar algo bien importante respecto a Jacob, un detalle que olvidé poner en el Power, pero es que, eh, como había comentado, la vida de Jacob está como bien marcada por el primer evento de su vida, y, y es que como se dijo una promesa, es que el segundo, o sea, el menor, perdón, el mayor servirá al menor, eh, como que eso de cierta forma le quedó, debe haber quedado metido a los papás, porque de seguro la mamá se lo transmitió, po. Por algo Jacob toda la vida quiso robarle la primogenitura a Esaú. Y ella le metió en la cabeza seguro la idea, por algo lo ayudaba, lo ayudó todo el tiempo y le dijo, oye, tu papá está viejo, se va a morir en cualquier momento, tenemos que hacerlo sí o sí, porque tu hermano sigue vivo, ¿ya? Entonces no te va a tocar a ti, así que hay que actuar ya en esto. Y particularmente la forma que Jacob usa para usurparlo es volviéndose Esaú, es volviéndose bestial, o sea, se pone pelo encima, actúa diferente, es volverse su hermano, es volvérselo tal como su hermano es. Eh, pero de cierta forma no es como que eso hiciera a Jacob un poco diferente. O sea, él ya tenía internamente ese deseo de, eh, de robarlo. O sea, y no es muy de semilla de la mujer tener el deseo de chico de robarle la bendición al hermano. Y eh, lo interesante es que hasta este punto está la cosa un poco densa, un poco terrible, particularmente por el hecho de que eh, eh, nos hemos estado quedando un poquito sin esperanza, porque cuando llegamos a Abraham vemos que genial, un hombre, Dios vuelve a tocar el tema, la simiente de alguien. O sea, al principio pensamos, puede parecer Abraham la persona que Dios va a usar, después nos damos cuenta que no, por la forma que es, y el capítulo 22 nos dice, no, no, va a ser en tu simiente, entonces a donde vamos a bendecir a las naciones, y nosotros decimos, bueno, entonces va a ser el hijo, y aparece Ismael, y es medio bestia, y la Biblia lo compara como un animal salvaje, un potro del desierto, ya entonces no sabemos, no es la misma idea, no es lo que esperamos, eh, que sea no de la semilla de la bestia, ¿no? Que no tenga ese entregarse como al animalesco, sino que, y con lo animalesco hablamos acerca de no hacer lo que Dios quiere, sino sujetarnos al deseo interno de no hacer lo que Dios quiere. Por otro lado, aparece Isaac y uno dice, bien, genial Isaac, pero Isaac, no nos dicen nada Isaac, o sea, un capítulo y ya, y nos damos cuenta entonces que no es Isaac, que tiene favoritismo por un hijo, entonces cuando va a tener el hijo, al final tiene dos, y nos dicen que el segundo o sea, que el mayor va a someterse al segundo y no es de sorprenderse porque al final, hasta el momento, la dinámica de que el segundo es el escogido y es como el Algo mejor normal. es normal, pero nos damos cuenta que el segundo es más como semilla nos dicen que el primero nace ya de frentón como medio animalesco y el segundo no nace así, pero lo primero que hace cuando sale del vientre es hacer un acto muy como semilla de la serpiente, o sea, atacar el talón. Y no por una buena, no es como para ayudar, sino que para robar. Y vemos como su vida fue marcada por eso, termina entregándose y volviéndose como su hermano de la misma manera. eh, y, y hasta el momento uno dice, chuta, ¿cuál de los dos es peor? ¿Ya? O sea, no hay ninguno mejor que el otro. Uno bestia en todos los sentidos y el otro que decide entregarse a eso para poder, eh, chuta, para poder obtener el deseo de toda la vida.
Lo importante es que hasta el momento no vemos muchas buenas luces. O sea, hasta el momento la simiente de Abraham entregada a la maldad, y no parece ser máximo la semilla de la mujer, en el sentido de que se han cedido a la maldad para hacer ciertas cosas. No es que sean todos malos, particularmente Jacob, conocemos la historia de él y una historia de redención bien interesante, ¿ya? De hecho, eh, después terminan usurpándole a él, ¿ya? Y la promesa que es el trato lo terminan engañando a él, y él termina teniendo 12 hijos después. Eh, lo importante de Jacob es que nos demuestra que, aunque las decisiones de las personas y la realidad aparente sean un poco opuestas, Dios va a seguir usando las malas decisiones de las personas y las que se han ido tomando para mostrar lo que quiere hacer con la humanidad, a través de la promesa que entregó. O sea, que va a llegar uno que va a vencer a la serpiente. Y, y no solo eso, sino que ese uno que va a venir vendrá a través de la genealogía de Abraham, ¿ya? Que ahora avanzó y es con Jacob. Estamos en Jacob, o sea, él es el que va a seguir la tradición. Lo que, no son los que vengan a través de Saúl, sino los que vengan a través de Jacob, no son los que vengan a través de Ismael. Entonces hay que ponerle ojo a Jacob, porque obviamente no es Jacob, pero sabemos que a través de sus hijos va a venir. Y nos vamos a encontrar, obviamente, o sea, nos vamos a saltar harto igual, no vamos a ver todos los casos, vamos a hacer un salto grande, pero nos damos cuenta que hasta aquí Jacob obviamente no es la persona. Después Jacob decide creerle a Dios y tiene 12 hijos, y es lo que vamos a ver la próxima semana.